Quinto, condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de Cristina Fernández de Kirchner, 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Este fallo, derivado del conocido caso Vialidad, representa un hito en la justicia argentina, vinculando a la expresidenta con delitos de administración fraudulenta en obra pública, específicamente contratos otorgados al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz. El fallo destaca que entre 2023 y 2015, Cristina Kirchner y varios funcionarios desviaron fondos públicos en una operación que afectó gravemente las cuentas del Estado. Vamos a analizar paso a paso lo que significan estas decisiones y cómo se llegó aquí y quiénes fueron los involucrados. Es la causa conocida como Vialidad, en la que se investigó el desvío de fondos públicos en la concesión de obras durante los gobiernos de los Kirchner. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Para entender este fallo, es clave recordar cómo empezó todo. El caso Vialidad destapó un esquema que funcionó con precisión quirúrgica durante más de una década, favoreciendo a Lázaro Báez en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz. Báez, un empresario que, recordemos, no tenía experiencia en construcción cuando empezó a ganar contratos. Pero, al parecer, la falta de experiencia no fue un obstáculo cuando uno tiene los contactos indicados en el gobierno. ¿Coincidencia? Por supuesto que sí. Entre 2003 y 2015, las empresas de Báez lograron contratos de obra pública que, como por arte de magia, parecían diseñados a medida. Según el fallo, el modus operandi consistía en utilizar modalidades de contratación específicas en Santa Cruz, un detalle menor que le permitía ganar licitaciones sin competencia real. Los jueces señalan que en otras provincias estas modalidades eran excepcionales, pero en Santa Cruz se convirtieron en la regla. ¡Qué conveniente!, ¿no? Y si pensaron que las irregularidades se quedaban en el proceso de adjudicación, esperen a escuchar sobre los incumplimientos. A pesar de que sus empresas frecuentemente incumplían plazos y condiciones de los contratos, nunca enfrentaron sanciones. Parece que el Estado fue sorprendentemente indulgente con Báez, permitiéndole mantener un acceso preferencial a los pagos. No es un mal negocio cuando tus errores no solo se perdonan, sino que también se te paga puntualmente. En resumen, el caso Vialidad destapa un esquema que no solo benefició a Báez, sino que perjudicó profundamente las arcas del Estado argentino. De acuerdo con el fallo, este mecanismo tenía toda la apariencia de una competencia legítima, cuando en realidad era una carrera en la que solo corría un participante. Lo que sí nos deja claro en la justicia es que esta mala suerte en los contratos de Santa Cruz resultó ser curiosamente demasiado predecible. Así que, en pocas palabras, mientras la obra pública en otras provincias enfrentaba procesos rigurosos, en Santa Cruz, el camino siempre llevaba al mismo destino: Báez y sus empresas. Tengo muy claro por qué me persiguen, no es nada nuevo, ¿no? En el peronismo me parece que la persecución no es nada nuevo, estamos acostumbrados a eso. Eso, lejos de amedrentarnos o hacernos retroceder, nos hace mucho más fuertes. Además de esta causa, la expresidenta tiene otros frentes abiertos con la justicia y el Congreso discute un proyecto de ley para prohibir ocupar cargos a personas condenadas por corrupción. Ahora hablemos de los otros protagonistas de este cuento de gestión eficiente, entre muchísimas comillas. Junto con Cristina Kirchner y Lázaro Báez, varias figuras clave recibieron condenas en este fallo. José López, aquel secretario de Obras Públicas famoso por los bolsos de dinero en el convento, y Nelson Piriotti, exdirector de Vialidad Nacional, también recibieron 6 años de prisión. A lo largo de su trabajo, ambos parecían actuar como si cada peso desviado en realidad fuera una inversión estratégica.
No faltan tampoco otros nombres en esta lista de condenas, como Juan Carlos Villafañe, exfuncionario de Vialidad en Santa Cruz, quien recibió 5 años de condena. Y por supuesto está Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibáñez, Mauricio Colareda y Raúl Osvaldo Daruich, quienes, como si fuera una oferta especial, recibieron penas de entre 3 y 4 años. Parece que la justicia argentina finalmente decidió que jugar a la subasta de fondos públicos en Santa Cruz tenía consecuencias. Eso sí, no todos los nombres conocidos terminaron en la lista de condenados. Julio De Vido, el exministro de Planificación y otros exfuncionarios lograron salir indemnes, al menos en este caso, con la justicia confirmando sus absoluciones. ¿Por qué? Bueno, tal vez la casualidad también juega a favor de algunos, o tal vez sus errores administrativos simplemente prescribieron en el tiempo. Lo que sí queda claro es que en este entramado, cada uno de los condenados jugó un rol crucial para que Báez y su compañía pudieron disfrutar de su buena racha de contratos, amparados en la indulgencia o quizás complicidad de toda una cadena de mando. Para llegar a este veredicto, los jueces Borinsky y Barroetaveña destacaron varias pruebas, entre ellas el decreto 54/2009 firmado por Cristina Kirchner a instancias de José López. Con este decreto, los fondos de un fideicomiso quedaron bajo el control de la Dirección Nacional de Vialidad, facilitando los pagos a las empresas de Báez. Otro elemento clave fue el Plan Limpiar Todo, mencionado por el fiscal Diego Luciani. Este plan incluía mensajes de WhatsApp hallados en el celular de López cuando fue arrestado en 2016. En ellos, López hacía referencia a reuniones con Cristina Kirchner y Báez para asegurar que Báez cobrara todos los fondos antes de que finalizara el mandato presidencial. El fallo de la Cámara de Casación está respaldado por pruebas que parecen sacadas de una novela de suspenso. Solo que en esta historia, los protagonistas no se esconden detrás de máscaras, sino de decretos y contratos oficiales. Una de las piezas clave fue el decreto 54 de 2009, firmado por Cristina Kirchner, que permitió que los fondos de un fideicomiso para obra pública quedaron bajo la gestión de la Dirección Nacional de Vialidad, curiosamente, en manos de Nelson Periotti, otro condenado. El decreto resultó ser más una simple formalidad, dándole a Báez vía libre para cobrar sus pagos sin mucha preocupación por cumplir. Y si ese decreto les parece sospechoso, esperen a escuchar sobre el plan de limpiar todo. Este esquema salió a la luz gracias a mensajes de WhatsApp encontrados en el celular de José López. Sí, el mismo de los bolsos en el convento. En estos mensajes, López detallaba reuniones con Cristina Kirchner y Báez, donde se aseguraban de que el empresario cobrara hasta el último centavo antes de la salida de Cristina de la presidencia. Todo un ejemplo de eficiencia en la administración de última hora. El fallo explica que la urgencia de cobrar tenía una razón fundamental. Báez no solo era un proveedor de obra pública, sino un socio clave en los negocios de la familia Kirchner. Parte de los fondos públicos desviados iban a parar a propiedades de hoteles de los Kirchner, algo que actualmente se investiga en el caso de los Sauces Otesur. En pocas palabras, los jueces no tuvieron que buscar demasiado para encontrar evidencia de que este plan estaba fríamente calculado. Desde contratos hasta mensajes de texto, la ruta de los fondos públicos parecía siempre llevar el mismo destino, convirtiendo la obra pública en un negocio muy particular para unos pocos elegidos. Como era de esperarse, no todos los jueces coincidieron en cada aspecto del fallo. Mientras que los jueces Borinsky y Barroetaveña decidieron no aplicar el cargo de asociación ilícita a Cristina Kirchner y compañía, el juez Gustavo Hornos disintió, señalando que todo esto se parecía bastante a una organización criminal. Según Hornos, no estamos hablando de errores administrativos ni de un incidente aislado, sino de una estructura con roles muy definidos, que operó sin interrupción desde 2003 hasta 2015. ¿Será que la eficiencia también tiene diferentes perspectivas? Hornos asegura que esta asociación tenía un propósito claro y bien planeado: aprovechar el aparato estatal para desviar fondos a través de un sistema de contratos amañados en Santa Cruz. Por supuesto, todo esto era una apariencia de ilegalidad,
que solo quienes sabían cómo jugar el juego podían comprender. Aunque el fallo de casación parece contundente, este capítulo judicial aún no termina. Las partes involucradas tienen 10 días para apelar y, como era de esperar, el equipo legal de Cristina Kirchner no piensa quedarse de brazos cruzados. Todo apunta a que el caso terminará en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si confirma o revoca el fallo. Eso sí, sin prisa, porque la Corte no tiene un plazo determinado para resolver. Al ritmo de la justicia argentina, podríamos esperar la respuesta en días, meses o, siendo realistas, hasta en años. Así que, aunque hoy la condena es oficial, esto no significa que se ejecute de inmediato. Cristina Kirchner podría seguir desempeñándose como una figura pública sin mayores inconvenientes mientras la Corte delibera. Y mientras tanto, nosotros nos quedamos con la pregunta: ¿será que la última instancia judicial tomará una decisión definitiva o se quedará en ese limbo tan común, en causas de alto perfil? Además, si la Corte llegara a confirmar el fallo, no solo se ratificaría la pena de prisión e inhabilitación, sino también el decomiso de unos 84.000 millones de pesos en activos ilícitos. Por supuesto, esto supondría localizar y recuperar esos fondos, lo cual es, digamos, un pequeño detalle en el contexto de la burocracia estatal. El caso Vialidad lo tiene todo para convertirse en un clásico del sistema judicial argentino. Largas apelaciones, demoras estratégicas y quizás un final inesperado. Mientras tanto, la expectativa sigue en el aire y la Corte Suprema tiene la última palabra en este complejo y prolongado capítulo de la política argentina. En definitiva, la confirmación de la condena a Cristina Kirchner representa uno de los juicios de corrupción más significativos en la historia de Argentina, con un entramado que involucra a múltiples exfuncionarios y empresarios. El caso Vialidad marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción y la administración fraudulenta en el país. Aunque queda la última palabra de la Corte Suprema, lo que puede alargar el desenlace de esta historia, lo que sí es claro es que este fallo será un punto central en el debate político nacional. ¿Qué opinas sobre este fallo? ¿Crees que la Corte Suprema ratificará esta decisión? Déjanos sus comentarios abajo y no olvides suscribirte para mantenerte informado sobre el desarrollo de este y otros casos importantes en Argentina y el mundo. Somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.